Belme es la narradora de la historia, se muestra como una chica lista amante de resolver misterios. Inicia el capítulo con una escena en las duchas de las chicas, lo cual me parece extraño, hasta que recordé que es un programa para adultos, por lo que pueden hacer eso, así que si tú eres menor de edad, se supone que no deberías estar viendo esto. Bueno, continuemos. En el programa se burlan de los estereotipos de sexualización en el entretenimiento, que no aportan nada a la historia, lo cual está hecho a propósito en esta escena, que ironía XD. Aquí vemos a Daphne quien recibe un golpe por parte de alguien disfrazado, que no es nadie más que Belme, quien la detesta, por haberla abandonado para estar con las chicas populares. Después de haberla golpeado, la deja de lado, porque escucho algo. Belme abre su casillero, viendo que hay alguien adentro, Brenda, quien por un chiste que se dice, se sabe que sufre de anorexia, o más bien sufría, porque cae al suelo, desvivida XD, sin cerebro y con la corteza cerebral con una clara partidura. Después vemos a Belme en la jefatura, con quienes son las madres de Daphne, que son las policías de la ciudad, que la ponen al tanto de que ella es su principal sospechosa, debido a que, fue proclamada la más vengativa de su instituto. Vilma tiene claros aires de superioridad, despreciando a todos, que no comprendo por qué la hicieron así, ¿será para que se note aún más su futuro desarrollo de personaje? Volviendo, dejan libre a Vilma por claras faltas de prueba. Podría matarlas a todas. Ok, ya entendí que esto se ve mal. Oye, ya sabemos que no matarías a Brenda. Saliendo revisando su teléfono ve llamadas perdidas de Norville, quien en esta serie sería la adaptación de nuestro queridísimo Chucky. Aquí es cuando se encuentra con Fred, le habla interesada en él, pero él ni se acuerda del nombre de Belme. Fred fue por su novia, quien no era más que Daphne. Se besan un rato, la Daphne anda algo horny, Fred no quiere. Ahora no, Daph, cielos. Entonces, ¿cuándo, Fred? ¿Cuándo? Vilma le da un ataque repentino cada que piensa en resolver un misterio, como una taquicardia, por lo que también comienza a alucinar con una bruja deformada con la cara de su madre, cada que le pasa eso. Vilma llega a su casa, habla con su papá sobre que es acusada de ser la presunta asesina, su padre le dice que desde que su madre los dejó, se volvió más errática. Vilma discute con el que debería estar buscando a su madre, en lugar de haber embarazado a una mesera de Spawners, la mesera está allí mismo escuchando todo. Se muestran unas escenas raras, del padre de Vilma que es abogado, ojito porque esto es importante, tomándole fotos a su novia mesera. ¿Una cámara nueva? ¿Con qué dinero? Papá dijo que ni siquiera tenía para comprarme un segundo suéter. ¡Ay, Dios! No sé, es un tema de prioridades. Necesitas una cámara. Belme asiste al funeral de Brenda indirectamente ya que fue en la cafetería que atiende la novia de su padre, donde Daphne le dice a todos que la culpa a ella, y que es la principal sospechosa. Belme sale de allí, enojada, se encuentra con Fred, quien estaba en el lugar de los contenedores debido a que busca la forma de verse más varonil, ya que estaba llorando por la muerte de Brenda y no paraba de hacerlo, queriendo ser como su padre muy varonil, muy ardiente, como dice Belme. Belme comienza a hablar de su trauma con lo de resolver misterios, ya que era un juego que tenía con su mamá, hasta que llegó a dar con donde estaban sus regalos de Navidad, por lo que se entristeció, de arruinarse a sí misma su sorpresa, así que su mamá se fue a buscarle un juguete nuevo a ella, pero ya no regresó, dejando detrás sus gafas y un regalo. Por lo que Belme se sintió culpable de resolver el misterio de sus regalos, que hizo que su mamá se fuera y ya no regresara. Investigación que había sido hecha por la madre de Daphne hace varios años, donde dentro de la camioneta estaban las cosas perfectamente cuidadas. Fred la comprende, después se ven las luces de un carro, que no era nadie más que Norville, quien ya llevaba rato buscando a Vilma. Este sujeto que ven aquí es nuestro Chucky todopoderoso, por al menos una versión de él nuestro. Chucky habla con Vilma, que escuche sus mensajes que le había enviado, ya se sube en el auto y se van platicando. Chucky le cuenta que le había dado su cámara a Brenda para que tuviera pruebas sobre cualquier cosa rara que ocurriera en Spawners. Lo que Chucky había escuchado es que se vendían polvos y pastillas felices allí dentro. ¿Te has preguntado por qué Spawners, una aburrida tienda de malteadas cuya dueña tiene un tatuaje de respira, es el lugar más cool de Crystal Cove? Lo hago todos los días de mi vida en la televisión. El dueño... Exacto, y yo creo que tiene algo que ver con drogas, lo cual odio. Por lo que concluye que Brenda le tomó foto a algo importante, por lo cual la silenciaron. Vilma recuerda que la novia de su padre tenía una cámara, que era muy raro, que la tuvieran por su costo, por lo que sospecha de ella, pero después se enteró que no es la cámara de Norville. Su padre le dice a Vilma que no es su culpa que su madre se haya ido por resolver un misterio, sino que ella los dejó. Entonces Vilma vuelve a recordar su infancia y ve que quizá no todo es como ella pensaba. Claro, tú eres un idiota, papá, pero yo era... Belme lo entiende muy rápido, y de un momento a otro lo comilla supera. ¿Qué rayos tan rápido? Al día siguiente va muy cambiada al instituto y todos lo notan. Esta escena es una sátira a las series y películas que muestran a una persona que llega con un cambio total de look. Después le dicen que no es más que una sospechosa de desvivir a alguien, la abuchean y es cuando Fred la defiende, diciéndoles que ya basta con tratar a Belme así, aparte que le rebanan el pie a un tipo que rayos. Belme se cambia en el baño, aparece Daphne con su pandilla, le dice a Belme que se quede con Fred, Belme le dice que no está interesada en él.
Daphne le dice que han salido por un año y aún nada, que siempre que va al baño le dice a todos que se salgan ya que es muy inseguro con su cuerpo. Velme esto lo ve como una pista, por lo que ahora piensa en Fred como un sospechoso. Ella llega a casa de Norville la ve y le dice que estaba reconsiderando su amistad, cuando de pronto lo interrumpe, de seguro le iba a decir que le gusta, pero Velme solo piensa en detener al sospechoso, nuestro Norville merece más, F en el chat. Van a la casa de Fred, Vilma entra pero le da un ataque a alucinación, Norville la llama para calmarla, entonces este le dice que le gusta, Vilma se ríe de eso y le dice que es muy gracioso, que le diga más cosas así, eso le ayuda a calmarse, a Vilma se le va la alucinación y encuentra la cámara de Norville, es cuando aparece Fred. Norville, que está fuera en su auto, ve como un auto se detuvo cerca de él. Regresando con Vilma, ve a Fred quien se acababa de bañar, Fred le dice que le hará lo mismo que a Brenda, es entonces cuando las policías entran y le dan a Fred, pensando que es el asesino, pero en realidad es que Fred quería apagar el silencio de Vilma igual que a Brenda, para que no le diga a nadie que tiene un maduramiento tardío, cosa de la que se enteró Brenda cuando le tomó una foto haciendo pipí. Detienen a Fred, y se lo llevan, se retiran a la casa de Vilma, quien se queda tranquila, hasta que encuentran un nuevo cuerpo sin cerebro en la basura de su casa por lo que el misterio aún no se acaba. Vilma, tienes que... Con esto termina el capítulo. Y díganme qué les pareció. Los leeré en los comentarios, por el momento sería todo. Se despide el sujeto NPC, tengan una buena vida, bye.